Bienvenidos a Sala de Juntas. De nuevo esta semana con ustedes les damos la bienvenida a todos los empresarios y televidentes que semana a semana están con nosotros. Bienvenidos nuestros panelistas, Robert NG, Pablo Córdoba. Y como siempre, empezamos con las buenas noticias. Robert, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, muy buenas noches para todos nuestros televidentes y para ustedes, compañeros de la mesa. Hay una muy buena noticia. Durante el año 2022, el DANE acaba de informar que 1.4 millones de personas salieron de lo que reconocemos como la pobreza multidimensional. Hay que entender que cuando hablamos de medición de la pobreza hay dos medidas para establecer, digamos, estos niveles de pobreza. La pobreza indirecta y la pobreza medida en términos directos. La pobreza indirecta se asocia desde la perspectiva del acceso que tienen los hogares a educación, a vivienda, a cierta serie, digamos, de condiciones que mejoran su calidad de vida. Y ahí es donde precisamente las acciones que se empezaron a establecer para reactivar gradualmente la economía desde el año 2021 surtieron efecto. Y bajó el indicador del 16%, bajó al 12.9%. ¿En qué periodo, Robert? Para el año 2022, Álvaro. Año corrido. Año corrido, para todo el año 2022. Eso quiere decir que del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, la pobreza multidimensional era del 16%, mientras que para el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022 bajó en el 12.9%. Gobierno anterior. Gobierno anterior, lo que representa realmente que las medidas que tanto han sido criticadas alrededor del proceso de reactivación gradual de la economía sí surtieron efecto. Y realmente no caemos en esa narrativa en donde realmente se dice que se entregó al país muy mal. El mismo DANE, la misma funcionaria, la misma directora del DANE puesta por el presidente Gustavo Petro, en la rueda de prensa salió a afirmar que estos resultados se debían principalmente a las medidas adoptadas por el gobierno de Iván Duque. Y como siempre, podemos asegurarle a nuestros televidentes y seguidores que son cifras fidedignas, Robert. Esas son las cifras reales, no encontramos otras cifras diferentes. Sí, son las cifras oficiales del DANE, Álvaro. Más noticias nuevas, más noticias positivas, Pablo. Bueno, Álvaro y Robert, con gran noticia recibimos que D1 tiene vacantes para aquellos jóvenes que no tienen experiencia. Incluso para aquellos jóvenes que pronto iniciaron su universidad y necesitan hacer su práctica laboral. Creo que esto es un tema interesante porque hoy vemos que muchos de nuestros empleados o desempleados que vemos en la ciudad requieren de ese trabajo y lo primero que ponemos cuando revisamos una hoja de vida es ¿qué experiencia tiene usted? Y efectivamente pues no han tenido la oportunidad. D1 les abre las puertas y creo que es maravilloso para ellos. Ahorita, pues viendo lo que estamos hablando, la reforma laboral y lo demás, que cada vez tiene como más tropiezos para el tema de los empleos, pues vemos que las empresas de este tipo pues siguen adelante buscando darle oportunidades a las personas. Otra muy buena noticia, esas noticias que les traemos siempre en este primer segmento de Sala de Juntas, donde se reúnen los inversionistas y las entidades que requieren financiación. Será entonces la Bolsa de Valores. Aquí vamos a ver alternativas de inversión y Bolsa de Valores y futuro de nuestra Bolsa de Valores en este programa. Ese va a ser el fondo de este programa, pero eso va a ser después de unos pequeños comerciales. Ya regresamos. En nuestro programa anterior de inversiones, llegamos a una de las conclusiones más claras. Nuestro país requiere mucha cultura del ahorro, porque del ahorro depende la inversión. Esa fue una de las conclusiones de ese programa. Y hoy vamos a trabajar muy fuerte todo el tema de inversiones. Para eso hemos invitado dos personas que le han aportado mucho a este tema, que no son académicos, que viven de una realidad, su experiencia laboral ha sido totalmente en el tema de inversiones. Está con nosotros Juan Fernando Villegas, muy conocido ya
en nuestro medio y en este canal. Juan Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Y con nosotros Juan Luis Mejía, es una persona que ha trabajado en inversiones desde hace muchísimo tiempo, maneja cuentas familiares y cuentas de personas individuales, quien tiene una experiencia bastante importante. Los hemos traído aquí porque nos ha parecido supremamente importante que nos trasladen esa experiencia, la experiencia que necesitan nuestros empresarios, nuestros microempresarios, nuestros emprendedores, porque eso lo vemos de pronto muy lejos. Y empezaría a preguntarle a Juan Fernando, cuando le hablan a uno de la Bolsa de Valores, por aquí, por los que no somos expertos, finanzas para los no financieros. Vemos algo por allá muy lejos, como no de nosotros. Eso es de Juan Fernando, eso es de Juan Luis. Contanos un poquito de la Bolsa de Valores, acercándonos a la bolsa, más que definirla, acercarnos a la Bolsa de Valores en Colombia. En Colombia y en el mundo, las bolsas son el mecanismo, yo creo que de creación de riqueza más interesante que ha inventado el capitalismo. Desde que se conoce la primera bolsa en los holandeses, cuando financiaban los viajes, y la famosa empresa de las Indias Orientales que le compitió en el comercio a los portugueses. Esa fue la primera bolsa, la primera vez que se arrancó una bolsa. Entonces son mecanismos de creación de riqueza como ningún otro. ¿Y ese medio era cuál? ¿Era monetario? Bonos para financiar un viaje. La primera vez que se arrancó una bolsa en 1700 en Holanda. Y las bolsas ya las más famosas son la bolsa de Nueva York, es desde 1890. Las bolsas en Colombia son, bueno, Juan Luis tiene más experiencia, ha trabajado más con ellas, pues las bolsas son realmente muy recientes. El ahorro y los fondos de pensiones, eso no tiene dos generaciones y media quizás. O sea, todo lo que ha pasado en los mercados de capitales y el ahorro es realmente algo moderno. O sea, la humanidad lo tiene hace unos 100 años, digamos, de manera organizada, pero nació por allá en 1700 en Holanda. Siempre las bolsas han sido un mecanismo de ahorro y de multiplicación del capital de las personas que tienen paciencia y que ven el largo plazo. Básicamente, una persona que quiere realmente construir un retiro digno y ordenado, ese dinero va a estar invertido en acciones en compañías mayormente y en bonos de corporaciones y de gobiernos. Y antes de entrar a lo que maneja la bolsa, porque muchos pensamos que la bolsa son acciones solamente, y vamos a explicar un poco de eso adicional. Juan Luis, a nivel internacional las bolsas son iguales. ¿Uno podría decir que la función de la bolsa del Brasil es igual a la de Colombia o tienen diferencias? Es prácticamente igual. Yo diría que lo podrías definir como un mercado, sea en Estados Unidos, en Hong Kong, en Tokio, en Colombia. Siempre se determinan los precios de acuerdo a la oferta y demanda que se encuentran en ellos. Tú sabes que a medida que más demanda vaya habiendo de un activo, su precio tenderá a subir, a medida que haya mayor oferta, su precio tenderá a bajar. Eso funciona aquí igualito que en Brasil y que en cualquier mercado del mundo. Claro que ya entraríamos a definir lo que es los factores de liquidez y la capitalización y el tamaño que tenga un mercado u otro. Si nos vamos a comparar contra Estados Unidos, la rueda de la Bolsa de Valores de Colombia transó hoy cerca de 10 millones de dólares en toda una rueda, sumando todas sus acciones, mientras que creo que ese dato, Juan me lo corregirá, lo puede transar Apple en un segundo, sí, o en menos de un segundo. Es solo una acción de Estados Unidos. Igual, Luis, ¿cuánto transaba la BBC hace 10 años? Hace 10 años pudimos haber tenido una mejor época en algún momento que llegamos por los lados de 200.000, 300.000, cuando hay rebalanceos que son ventas de algún fondo como el Colcap, o los rebalanceos son, en algún momento los fondos tienen que salir a liquidar o a comprar, se llegan a hacer transacciones superiores a 1 billón de pesos, son días muy contados, me atrevo a decir que el billón no pasa 5 días del año. Pero el mercado de acciones en Colombia viene bajando en número de acciones en los últimos 20 años. Impresionante. Y volúmenes. Sí. Claro, pero ya vamos a ver ese tema, sí, para que nos centremos un poquito. Ya empezaste a tocar temas, ustedes ya empezaron, los televidentes, a escuchar temas que lo alejan a uno, los que no somos expertos en esto, lo alejan a uno de este sistema financiero. Colcap, ¿qué es Colcap, Juan Luis? Bueno, el Colcap es un índice que mide como las principales compañías del mercado colombiano, con determinada ponderación de acuerdo a su factor de liquidez y frecuencia de negociación. Entonces, ellos hacen como un cálculo, y eso es lo que se determina el Colcap, que entonces Bancolombia, de acuerdo a su volumen de negociación, cuando hablamos de volumen de negociación es
número de acciones negociadas por precio negociado da un total de monto negociado, eso es lo que llamamos volumen, para ir a lo básico. Entonces, al tomar el volumen de las principales compañías que se negocian en la bolsa, se hace una ponderación y ahí es que determinan el Colcap. Entonces, cuando te hablo de que del Colcap es un índice. Es un índice. Es un índice, pero también existe el ETF. Pero antes de entrar al ETF, ese índice Colcap es el que nos dice exactamente, ¿estamos creciendo o estamos decreciendo? ¿Estamos bien o estamos mal? En Colombia. Exactamente. No contra otros países, en Colombia. En Colombia nada más, simplemente es un Es valor de las en pesos. principales. Sí. Están hablando del volumen pues, principal de las acciones de Colombia. Y te Correcto. muestra la variación de los precios, de cómo ha tenido, de acuerdo a la ponderación que tenga cada acción, cómo se comporta en el mercado, el Colcap tiende a subir de precio o a bajar de precio. Así como lo hace Nasdaq y como lo hace el Exactamente. Dow Jones y todo ese tipo de cosas que ya vamos a mirar con Pusiste los mejor televidentes. ¿Qué es eso? Porque la idea de este programa es que sea un programa mucho más pedagógico. Claro. Obviamente nos sigue gente que son muy expertos en estos temas, pero también gente que no son expertos en otros temas y en este no. Pero la idea es ese, que lo entendamos todos los que están siguiendo obviamente este programa. Claro. Juan Fernando, que tienen estas bolsas por dentro. Entonces yo te diría, si me pones a definirla, acciones. Pero yo veo que eso tiene otra serie de cosas. El producto es mucho más grande. En Colombia está el mercado de la deuda pública, el dólar y las acciones. Eso es, digamos, lo que diría el mercado colombiano. La mayoría de las negociaciones están en deuda pública y en peso dólar. Aquí lo acaba de decir Juan Luis, o sea, las acciones cada vez han perdido más participación en la rueda. Pero expliquemos por qué, porque hemos perdido. ¿Por qué hemos perdido? No, eso sí, el experto en la Bolsa de Valores de Colombia y que la mide que la conoce mejor es Juan Luis. Pero casi que la intuición le dice a uno que si se está perdiendo el interés por las acciones, si no hay nuevas compañías inscribiéndose en la Bolsa de Colombia, ¿cuál es el apetito por Colombia? ¿Está creciendo o está disminuyendo? Está disminuyendo. Entonces, eso es un indicador de que no vamos bien. Y podemos hablar, Robert, que maneja tan fuerte este tema económico, obedece a una coyuntura, pero es que coyuntura, hoy tenemos una coyuntura dura, pero teníamos en el 2019, que si no estoy equivocado, desde el 2019 venimos decreciendo en ese Mucho índice. Es y que tal vez antes. Incluso yo quisiera aprovechar la oportunidad y sobre todo para preguntarle a Juan Luis ahorita que se empezaban a meter, digamos, con algunos indicadores específicos alrededor del comportamiento de las bolsas. Nuestra bolsa es una, tengo entendido, y me corregirán ustedes dos, es una de las que tiene menos empresas que listan realmente o que actúan como emisores. Creo que el último indicador que había visto es que en Colombia hay 79 empresas que actúan como emisoras en bolsa y cuando hacemos la comparación con la bolsa, por ejemplo, de Brasil o con la bolsa en México, estamos hablando de más de 300 emisores. Eso es un indicador que genera cierta preocupación y acá los expertos, yo sí quisiera aprovechar y es ¿por qué se ha desplomado realmente y sobre todo con Juan Luis? ¿Por qué se ha desplomado el valor de las acciones aproximadamente en un 30% cuando algunas de esas empresas que actúan como emisoras han tenido tan buenos resultados o tuvieron buenos resultados durante el 2022? ¿Por qué hay, digamos, como esa incoherencia frente a la situación en el valor de las acciones frente al resultado que están teniendo las empresas en el mercado? Bueno, yo creo que lo que se está dando actualmente es algo que no se había visto, una apertura en la brecha pues, de el valor de cotización de bolsa contra el valor teórico real de las compañías. Si vamos simplemente a un análisis hoy en día del valor en libros, que es lo que es el valor en libros de una compañía, supongamos el ejemplo de Cementos Argos, son sus 1.500 vagones de tren, son sus 4 barcos, son no recuerdo el número de plantas exactas cementeras, son muchas plantas cementeras y 199 concreteras. Eso es el valor en libros de ellos más el efectivo. Y cuando hablamos del precio de mercado, lo que tú dices está al 0.4%, o sea, el 40% de su valor teórico, valor en libros que lo llaman pues. Si vamos al por qué, que es lo que me preguntas, se está dando ese factor en el último periodo, digámoslo así, comparado con 2022, que lo preguntas, yo creo que ha influido mucho el tema político. No se ha generado confianza para los inversionistas. Los grandes vendedores del último trimestre del año pasado han sido en gran parte fondos de pensiones y fondos extranjeros.
se ha disminuido demasiado la compra por parte de persona natural que anteriormente tenían cierta participación. Para hablar de años atrás, como mencionó ahorita Juan, en el año 2010, recordás el boom que tenían, las personas naturales eran grandes participantes, las posiciones propias de las firmas comisionistas también han perdido una gran participación que tenían en el mercado. Yo le atribuiría del último año gran parte, te lo respondo así, al tema político. Se ha generado mucha desconfianza. Yo creo que el gobierno actual tiene que tender a generar más tranquilidad y más señales de confianza a los inversionistas, pero no la ha habido. Pero eso es ahora, Juan Luis. Sí. ¿Y antes qué? Veníamos decreciendo de tiempo atrás. Venimos, entonces ahí era donde yo te quería contar. Veníamos de tiempo atrás también, el mercado perdido en gran parte participantes y hemos tenido mucho menor interés en el mercado. ¿Y a qué se debe esto también? Yo creo que hubo un tiempo que las compañías no reflejaron tan buenos resultados, pero se han venido retomando. En un momento algunas cementeras se endeudaron mucho, entonces tuvieron ciertos momentos más duros, pero va acompañado de estados de resultados que en un momento no fueron de pronto los mejores, digámoslo así, que otra vez están retomando el camino y vienen disparados y vienen con muy buenos números. Y también yo creo que se puede atribuir el tema a que hubo otros mercados como Estados Unidos que tuvieron otra participación, donde los mercados emergentes dejamos de ser por un tiempo el foco, como sí lo fuimos tiempo atrás. Los mercados emergentes dejamos de ser el foco de atracción para muchos y se refugiaron en otros mercados más grandes, más profesionales como Estados Unidos. Y hubo ese factor en un tiempo. Eso en también, acciones. ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que definamos en este segmento, que es muy importante definir esa parte teórica para que luego trabajemos algo más práctico, que son los ETF? Ok, los ETF hagamos de cuenta el ETF del Colcap. El ETF del Colcap, ahorita que como se los mencionaba, el Colcap es un índice que se mide de acuerdo al número de acciones que tenga y su ponderación en ellas y da un valor. Listo. Ahora ese valor uno no lo puede comprar siendo un índice, pero hay creadores de mercado que se dedican a estar construyendo unidades de Colcap y a venderlas en el mercado, digámoslo así. Entonces lo que hacen es comprar esas empresas, Bancolombia el 13%, Suramericana el 12%, las compran, las meten en un paquete y eso lo llaman el Colcap. Siempre son empresas, porque uno lo que ve en esa definición es que son como conjuntos de activos que se cotizan en bolsa, pero no es que sean activos, tienen que pertenecer a una empresa. No, pues entonces son un conjunto de activos, como lo dices tú, de aquí en Colombia el Colcap es de empresas, pero pueden haber ETFs también que reflejan otras, pues por ejemplo el caso de energía y otros sectores, países y regiones. Sí, cierto, porque aquí sí solo tenemos, te hablo del mercado local, solo tenemos ETF respectivo pues del Colcap y hay otro también que también mide pues compañías en Colombia nada más, pero no hay un ETF de materias primas, digámoslo acá, o algo. Correcto, Pablo. El tema del decrecimiento de las acciones, creo que también la globalización cada vez es mayor, porque yo me acuerdo que los títulos de las empresas de Colombia pues los tenían los abuelos, iban por sus acciones. Me tocó en la época de ir allá a la Bolsa de Valores acá en Medellín, ¿cierto? Ver todo el corretaje. Y yo veo que hoy los jóvenes hablan de comprar acciones por fuera, de Apple, criptomonedas también. Pues hay un montón de oportunidades, hay un montón de oportunidades que se están dando a nivel mundial, que yo creo que eso también nos afecta. Pero digamos mire, Pablo, qué importante, miren, televidentes, qué importante. Pablo es el más joven de la mesa, de los panelistas además, y es el que más recuerdos nos trae. Ya llevamos 3 o 4 programas con recuerdos de atrás, de la casita de Colmena, del ahorro. Estamos hablando de las inversiones en acciones y demás, que me parece que es bien importante retomar lo que fuimos antes, de donde venimos, de no perder nuestros orígenes y ver cómo era que se trabajaba en aquella época, porque pues, todo eso hay que irlo transformando y llevando a cabo. Pero aquí hay algo que es fundamental y es que es muy diverso lo que hay en bolsa. O sea, uno puede comprar acciones. Yo me acuerdo también que la gente vivía de acciones. Los tíos míos vivían, por ejemplo, de acciones. Hasta el cataclismo, pues, de ese primer boom que recuerdo, estaba yo muy pequeño, que fue en el centro, el boom No, Álvaro, y es que existía también una costumbre muy bonita, hablando de los recuerdos que siempre nos trae a colación Juan Pablo, y es que en una época, yo creo que no muy lejana,
en los cumpleaños o cuando nacía un niño en ciertas familias, le regalaban acciones de diferentes empresas. Sí. Es más, hay historias muy bonitas alrededor de cómo se consolidó, digamos, el empresariado antioqueño, porque había, digamos, un sentido de pertenencia y un empoderamiento por regalar acciones de las diferentes compañías precisamente de Antioquia. Y eso lastimosamente se ha venido perdiendo. Yo incluso quería aprovechar dentro de esa coyuntura que vienen mencionando. Pues todos sabemos que dentro de las problemáticas más grandes que afronta nuestra economía, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, son las presiones inflacionarias. Estas presiones inflacionarias han llevado a que tengamos que experimentar altas tasas de interés por parte de los bancos centrales. Estas altas tasas de interés han afectado el desempeño del mercado bursátil, ¿o no tiene ningún tipo de relación? Claro, están correlacionadas en demasiada proporción, digámoslo así. Pero yo aquí empiezo a atribuirle, efectivamente las tasas han subido, pero hoy te encuentras con dividendos de muchas acciones. Ejemplo, Grupo Energía de Bogotá, ejemplo, Ecopetrol, tienes dividendo del 25%, en Grupo Energía de Bogotá cercano al 15%, Mineros cercano al 14%, Suramericana Preferencial, que es un caso que te quiero exponer ahora, del 12%, en el que uno ya empieza a decir que de verdad para el castigo del precio de las acciones que hay actual está influyendo más un tema externo a que sean las tasas de interés, porque ya yo veo ya los papeles, incluso ya están diciendo que para el otro mes las tasas permanecen constantes y los títulos están bajando de tasa otra vez, estamos encontrando CDTs al 1, cuando teníamos al 1,5 en febrero, cerca del 1,5, ya estamos hablando cerca del 1, y cuando nos encontramos con ese factor, encontramos con un caso como preferencial de Suramericana, que es una acción que cotiza por los lados de 11.000 pesos y da un dividendo de 1.280 pesos, lo que se traduce básicamente en un dividendo del 1%, con un potencial de valorización, si la hacemos comparada con la ordinaria, que vale 42.000 pesos, es una cosa que nunca se había visto en el mercado, porque nunca habíamos visto una acción cotizar casi que una cuarta parte de lo que cotiza la preferencial de la ordinaria. Para que tengamos claros los conceptos, antes de todo, la acción preferencial es una acción preferencial que no te da derecho a voto, llamémoslo así, y la otra sí le da derecho a voto, que es de la que han estado tratando de hacer inversionistas como el Grupo Gilinski, OPAS. Entonces, la ordinaria para mí me parece es algo que nunca se había visto. Es como si hicieras una inversión que se recupera con el estado de resultados del año anterior, que fue muy bueno, pero se puede repetir muy fácil, en 3.7 años. Vía utilidades, vale prácticamente, pues en 3.7 años recuperaría la inversión. Es algo que nunca se había visto. Para los televidentes, entonces, ¿qué recomendación le darías? ¿Es momento de comprar según el valor? Para mí, sí. Yo más que recomendar, es algo que les quisiera compartir las oportunidades, porque nunca se había visto, en mi manera de ver, esta oportunidad. Están regalando los patrimonios. Pero de eso vamos a hablar en el otro segmento, Juan Luis. Listo. Me parece muy importante primero sobre la mesa todos estos elementos teóricos, aterrizar un poco para los no financieros, porque hay también, esto es lo regulado, lo que hemos venido hablando, y para cerrar este segmento, hablemos de lo no regulado, esos mercados que llaman extrabursátiles, OTC, llamados en esos OTC. Eso es algo que no está regulado, pero que también entra a jugar aquí dentro de las alternativas de inversión. Sí, en el OTC se transaban algunos papeles, creo que es mucho más grande el mercado en Estados Unidos. En Colombia existe un dólar OTC, si no estoy mal, existen ciertas transacciones, existían anteriormente el OTC para cruzar papeles con las posiciones propias y hacer algún tipo de negocios, pero no reflejan algún porcentaje grande del volumen hasta donde tengo conocimiento de Perfecto. Vamos a entrar al otro segmento donde vamos a ver ya oportunidades más claras, más reales de lo que llamamos una alternativa de inversión, que son las acciones en la bolsa y otras alternativas que se pueden presentar aquí. Eso va a ser dentro de unos segundos. Vamos a un pequeño corte comercial. Ya regresamos. La bolsa como un mecanismo de financiación de las empresas. Eso es básicamente lo que nosotros estamos tratando en este programa. Y además porque estamos viendo que en un país como Colombia, donde la cultura del ahorro no es alta, a
apenas estamos despertando en el tema del ahorro. Pues no podemos invertir si no ahorramos. Las inversiones se pueden mirar de dos formas. Empresas grandes, bolsa y todo lo que ustedes bien conocen, donde ustedes bien se mueven. Pero es que hay cosas muy importantes, como por ejemplo, uno ve en el rodar diario que la gente aprovechó y compró porque las acciones iban a subir y demás. Una forma como las compañías se vienen financiando, pero una forma como también se puede invertir desde ese punto de vista. Juan Fernando, ¿cómo ves en Colombia ese panorama de la inversión del microempresario, de la persona natural, individual, en bolsa, en este momento? Difícil. Y antes de eso, yo me vuelvo un poquito, porque también hay que decir, es que estos mercados están estrangulados por los fondos de pensiones, o sea, ya se comieron todo el mercado y puede pasar también lo que pasó en Chile. No hay más instrumentos para invertir en la bolsa. Las personas naturales, que eran las creadoras de precios, los especuladores, lo que le daba vida a la bolsa, se acabaron. Se acaba la formación de precios. Si no vuelve la persona natural al mercado, este mercado no despierta. Entonces, no atrae tampoco a las compañías nuevas a que hagan una emisión. Yo le garantizo algo aquí. Rappi, que es una compañía colombiana y que es una multilatina, no pasa por la BBC cuando va a salir a bolsa. ¿Por qué no va a pasar por la BBC? ¿Por qué se va directamente, se va a ir a hacer una emisión en el Nasdaq, en la bolsa de Nueva York? Son compañías, ya el mundo cambió. Entonces, la BBC, lo que yo siento y veo es que se quedó pequeña y está estrangulando el valor de muchas compañías. ¿Qué está haciendo el GEA con las compañías inscritas en la BBC? Ya las debería tener todas inscritas en la bolsa de Nueva York, con un market maker, con un creador de mercado ahí constantemente pegándole a la punta de esa acción. Aquí eso no se puede hacer. La regulación también, y usted la ha padecido más, que le puso la superintendencia y después con obvias razones por el escándalo de Interbolsa, pero toda la reglamentación también desmotivó muchos emisores. ¿Es verdad o no, Juan Luis? La superintendencia y el autorregulador del mercado de valores, creo yo que también han instaurado unas políticas que no permiten a las posiciones propias y a demasiados agentes del mercado poder participar de una manera libre para poder generar nuevos negocios. Y lo que dice Juan es completamente cierto. Cada vez se restringen más y no se enfocan en realmente lo que deberían intervenir o controlar. Entonces, para mí tienen que cambiar las políticas de regulación. Total. Muchas otras, cerrar tantas barreras de entrada que hay. Actualmente hay una plataforma muy interesante que se llama TRI, que está permitiendo a las personas naturales entrar al mercado con montos bajos, que eso no se veía anteriormente. Para mí es algo que le puede dar algo de potencial. Pero y sin emisores, Juan Luis, pues es que necesitamos más emisores. Más empresas que se atrevan a emitir realmente acciones en bolsa. Absolutamente, absolutamente, porque si no, ¿sabe qué va a pasar? Se acaban estas compañías grandes, y ya lo he oído de ejecutivos de esas empresas. ¿Para qué estamos acá? Este problema de Gilinski y la OPA nos lo ganamos por quedarnos en la BBC. Increíble. Juan Fernando, otra pregunta importante que no hemos hablado. Hablamos sobre la máxima tensión que está pasando en los Estados Unidos en estos momentos. El techo de la deuda. El techo de la deuda. Contanos un poco al respecto. Bueno, primero que todo, eso es muy importante entender. Los Estados Unidos es un país que emite unos títulos y con eso se financia, y esa deuda viene creciendo de forma importante. En los últimos 10 años, ¿cuánto creen ustedes que ha crecido la deuda de los Estados Unidos? 100%. 100%. Se dobló. Y en los últimos 3 años, los últimos 3 años y medio, la mitad de esa deuda se ha emitido. Estamos hablando de 35 trillones de dólares, la deuda de los Estados Unidos. Por ley, eso tiene un techo. Sí. Entonces, la discusión entre republicanos y demócratas en este momento es si se sube el techo de la deuda. La pelea es, no, vamos a cambiar muchas políticas, vamos a cortar muchos planes porque no podemos seguir a esta velocidad de gasto, porque si no vamos a entrar en un default. Default en inglés es no vamos a cumplir la obligación de pago de intereses de la deuda. Ya eso se escucha, se habla en el... Entonces, tienen hasta el viernes para ponerse de acuerdo, y si no, no hay plata para poner a los Estados Unidos a funcionar y a pagar su deuda. Esa deuda, eso no ha sido así siempre, toda la vida. Hay unos cuadritos, lo trajimos, pero no nos vamos a distraer con eso, pero ¿contra qué se compara esa deuda? Contra el Producto Interno Bruto.
Los Estados Unidos es una economía de unos 23 trillones de dólares de PIB con una deuda de 35, entonces hay un gap gigante. Pero Estados Unidos fue una economía con un Producto Interno Bruto de 15 y una deuda de 9. Eso es manejable, pero los niveles que tiene de deuda en este momento los Estados Unidos, producto de la pandemia y de la emisión monetaria primaria, porque a la gente le llegaban cheques en los Estados Unidos de 900, 1.000, 1.500 dólares durante la pandemia, toda esa plata está en el mercado. Sí. Y esa deuda se emitió, y eso se tiene que pagar. Es que me preocupa mucho eso que acabas de decir, porque lo más peligroso es emitir, porque entonces eso altera todo el proceso inflacionario. Eso siempre cuando tienen la ventaja de que son la moneda reserva a nivel mundial. La mitad de los negocios en el mundo se hacen en dólares o más. Y ese cuento también de que el dólar va a colapsar y se va a acabar, no tan rápido, porque entonces, ¿por qué lo vamos a reemplazar? No hay una moneda todavía en el mundo que tenga esa solidez, esa potencia, y no hay sistemas todavía desarrollados que lo va a reemplazar el Bitcoin. No sueñen con eso. Es una ilusión. Las criptomonedas, cuidado con eso, no es por ahí. El dólar va a perder la hegemonía, eso sí es posible. Porque ya los BRICS están diciendo, no, nosotros vamos hegemonía, Juan, como la primera moneda en el mundo. Como la primera moneda. Entonces se habla de un mundo bipolar. O sea, los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China. Japón. Ese es G7, Japón es G7, los BRICS, y ellos están empezando a negociar petróleo entre Rusia y China en yuan. Incluso. No en dólar, porque el dólar siempre ha sido, es el petrodólar, eso ha sido pues, y ya eso se acabó. Eso recientemente con la guerra con Ucrania, los rusos dijeron, un momentico, nosotros vamos a vender, vamos a negociar con los chinos en yuan y se acabó el dólar. Juan, y compañeros, que incluso eso no es un cuento relativamente nuevo. Desde el 2001 los BRIC tuvieron, digamos, ese primer envión en donde decían y proyectaban por allá en el 2001 que para el 2020 iban a ser el bloque económico más fuerte en todo el mundo. Realmente en el 2001 no contemplaban lo que pasó con la crisis financiera del 2008 y se les caen abajo, digamos, sus planes, pero pareciera ser entonces un segundo envión que están trazando ahora como para ganar cada vez más hegemonía dentro del contexto macroeconómico a nivel global. Hay un cambio de orden mundial sin lugar a dudas. Los Estados Unidos no pierden su hegemonía porque siguen siendo la máquina de la innovación mundial. Los chinos siguen siendo la máquina de copia mundial. Sí. No tienen todavía el poder de los semiconductores, por eso el interés tan grande sobre Taiwán. Van por Taiwán, no se les olvide, van por él y se van a quedar con él. Y podemos seguir hablando de este panorama, pero recojamos en la mesa, recojamos algo porque ya tenemos una información mundial, ya tenemos un panorama que nos puede dar obviamente elementos para trabajar, construyamos, ¿qué le vamos a decir a los microempresarios, a los empresarios, a las personas naturales, a las personas que nos ven entonces, después de este panorama? Que lo puede uno ver, puede ser alentador, pero es que después de cada caída viene una cosa grande. Es muy alentador, es muy alentador. Las oportunidades que están llegando en el mundo con la inteligencia artificial, con todo lo que viene en cambios, es gigantesco si uno piensa en soluciones globales. No puede seguirse pensando que voy a depender del mercado local. O sea, toda idea que yo quiera montar en este momento como empresa tiene que tener digitalización y globalización en la cabeza. Si la voy a hacer para un mercado local, después llega uno más grande y me pulveriza. En otras palabras, Juan Fernando, no es lo que antes vivimos nosotros. Es decir, que empezábamos a trabajar y si nos ascendían de puesto, nos quedaba un salario un poquito ahí, ¿qué vamos a hacer con esta platica? Invertí en acciones y eso era local aquí, localcito, en fin, y se compraron unas acciones, en unas ganábamos, en otras perdíamos y demás. Finalmente, esa era como la oportunidad que nosotros teníamos en esa época. Pero cuando me hablas de globalización es que ya no hay que pensar en eso, hay que pensar es hacia afuera. Automatizar el ahorro. Vea, le cuento este dato que es histórico y es real y lo pueden validar. Una persona que ahorró desde los 80 en un fondo, en un ETF, por ejemplo, el Russell 2000, son las 2000 pymes gringas. Ahí va uno a la fija en la innovación, nuevas compañías. Estás comprando 2000 pymes americanas, entendiendo que una pyme en los Estados Unidos vende 100 millones de dólares al año, entonces eso aquí es una gran empresa. Ese ahorro, 20 años, cada mes, 10% de mi ingreso, se multiplicó a la fecha 80 veces. Entonces, ¿cuál es el secreto de la inversión?
no es encontrar la próxima criptomoneda, no es encontrar el próximo Amazon, Google, Tesla, es la constancia en el tiempo. Y la gente dice, no, pero es que no me queda para ahorrar. No, es que hay que ahorrar antes de que me quede. Es decir, me pongo un impuesto de ahorro del 10% mensual y eso va para un fondo indexado en dólares, no en pesos colombianos. Haga el mismo ejercicio, 20 años ahorrando en el Colcap, 20 años ahorrando, no tengo el ejercicio del Colcap, vale la pena hacerlo, pero le aseguro que el ahorro en dólares y en el Russell, en un índice de pymes americano, bate lo que ahorra en Colombia. Entonces, y a los próximos 20 años me atrevo a decir que con lo que estamos viendo ahorita, ¿qué alternativas vamos a tomar? Vamos a ahorrar 20 años en la BBC, sí, hay oportunidades, pero también ahorré. Lo que dice Juan Luis es interesante, ahí hay un gap entre una preferencial y una ordinaria histórico, nunca había pasado, nunca. Pero también ahorré en dólares, en monedas fuertes. El dólar hace 30 años en Colombia valía 482 pesos. Hoy vale 4.600, 500. Ya 500 estuvo hoy. 30 años después. ¿Qué está diciendo eso? Que a los hijos de nosotros hay que decirles, hay que seguir ahorrando cada mes en accioncitas, en dólares. un poquito. Ese es un programa que se va dirigiendo a eso, a todas esas falencias que tenemos. El ahorro, definitivamente, Juan Luis, el ahorro es fundamental. Bajo ese aspecto que acaba de analizar Juan Fernando, entonces uno podría pensar que ¿cuál es el futuro de la bolsa de Colombia? Bueno, yo te cuento, sí, para mí la palabra para responder la pregunta que le hiciste a Juan también es diversificación. Diversificación, por ejemplo, al entrar en un ETF de 2.000 pymes, pues como dice Juan, estás entrando no en una acción, sino en un componente de 2.000 compañías diferentes y un riesgo muy diversificado. Y listo, yo no solo, como Juan dice, hay que tener parte en Estados Unidos, parte en Colombia. Me parece buenísima la estrategia de Juan. Me parece que Colombia también tiene unas oportunidades grandes y se han ampliado en estos últimos periodos, digámoslo así, por lo que les contaba ahora, con las acciones preferenciales, por ejemplo, de Grupo Sura, que cotizan al 20% de su valor en libros. Cuando hablamos de una compañía como Cementos Argos, normalmente se hace una valoración por flujos de caja traídos a un valor presente y una metodología para determinar el valor de una compañía. Pero cuando hablamos de una holding, como se llama Sura, que Sura no es una compañía que produce cemento, digámoslo así, sino que es dueña de algunas compañías como Bancolombia, como es Grupo Argos, y pues mejor dicho, como es Nutresa y Sura Asset Management y la aseguradora. Entonces simplemente se calcula el número de acciones que tiene Sura por el valor de mercado, que si lo hacemos al valor de compra que ofreció Gilinski, que fue cerca de 42.000 pesos, si hacemos el número de acciones de Grupo Argos por 9.000 pesos, que además está castigada pues a ese precio y todo, hablamos de una compañía cercana de valor teórico a los 45.000 pesos. Es un portafolio, y cuando yo te hablo de que se ve en el mercado, tú recibes el mismo dividendo si compras la ordinaria 42.000 y la preferencial 11.500. Recibes el mismo dividendo. Entonces, cuando ves esa brecha y esa cosa tan grande que nunca se había visto, yo tomo pues como una gran oportunidad que no se había visto nunca en el mercado, y creo que se debe aprovechar. Las personas deben diversificar algo y volver a mirar las acciones, volver a mirar el mercado local, porque está regalado. Yo no había visto esto, y no crean que se van a hacer ricos mañana, pero creo que si perduran con un panorama de inversión de 5 a 8 años, van a tener buenos resultados. Lo mismo entraríamos a mirar a Grupo Argos. Grupo Argos, la preferencial está a 5.200 pesos y la ordinaria cercana a 9.000. Pero hagamos el ejercicio de cuántas acciones tiene Grupo Argos simplemente de Sura, y ya le da un valor de 5.000 pesos. Entonces, si uno compra preferencial de Grupo Argos, creo que da 5.200. Es muy cercano a 5.200, también es ese valor. Pues las acciones de Sura por el número de acciones, y lo metes como en la ecuación del total del portafolio, y es como si te estuvieran regalando todas las otras compañías y el banco de tierras que ellos tienen, el desarrollo que tienen. Eso no se había visto, o sea, nunca hemos oído hablar de esa teoría. Es que es una holding. Simplemente al tú mirar las compañías a lo que están, es un regalo. Pero Juan, y en la medida en que
pues va a haber entonces mucha demanda preferencial, o la hay en este momento. En esa misma medida no afecta el precio. No hay demanda. Eso es lo extraño que está ocurriendo en el mercado. No sé si es por la desconfianza o por qué, porque es que, y si te hago el caso con Sura, es como Sura si multiplicaras solo sus acciones de Enca y le sumas 9 billones a la Sura Asset Management y 9 billones que vale la aseguradora más o menos, es como si te regalaran el resto del portafolio de Nutres y de Bancolombia. O sea, da 11.000 pesos. O sea, es impresionante solo Enca. Mejor dicho, te están regalando. Es algo que no se había visto de verdad. Para mí es... Pero entonces no es suficiente el programa para uno tomar una decisión, porque uno empieza a abrir ventanas de inversión y demás. Eso es lo que nosotros en el otro segmento vamos a mirar. Una conclusión muy clara, a dónde es que tenemos que acudir, cómo es que tenemos que hacer para volver a creer en esto, en las acciones, en otra alternativa de inversión, que como nos lo dicen nuestros especialistas, estamos en un momento importante, en un momento de grandes oportunidades. Eso será en unos momentos después de estos cortos mensajes de nuestros anunciantes. Claro, entonces, como los tiempos en televisión todos lo conocen como son, pues entonces nosotros tenemos que entrar ya finalmente a trabajar un tema de conclusiones claras, de recomendaciones. Sobre la mesa tenemos cosas muy importantes. Aquí tenemos una posibilidad, una oportunidad que nos han descrito interesantísima. Estamos hablando de esas pymes americanas donde hay una gran posibilidad de tener una rentabilidad en la inversión. Y adicionalmente en las acciones preferenciales, como vemos hasta el momento. Iniciemos entonces concluyendo, Juan Luis, ¿a dónde debe acudir la gente? ¿Qué debía hacer entonces la gente en ese sentido? No, pues depende del perfil del inversionista y el tamaño pues, de inversión que quiera realizar. Si es un inversionista pequeño, yo no soy socio ni tengo nada que ver con esa compañía, se llama TRI, es buscar pues como información acerca de ellos, ellos se encargan de... ¿Es una compañía multinacional? No, es una compañía, acá es como un broker colombiano, vas y abres la cuenta donde ellos ya te permiten creo que comprar montos, no sé si de 5 o de 10 millones de pesos, con unas comisiones muy bajas y... Hombre, nunca se puede subestimar el poder del dinero, así sea poco lo que vas a invertir. Lo interesante es, como decía Juan ahora, tratar de construir un plan de ahorro en largo plazo. ¿Y quién dice, no, yo con la compañía que escribe Juan, no voy a ir, no es lo mío? ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Qué otra alternativa Ir a una hay? comisionista de bolsa, no entregar dinero a terceros, no entregar dinero a nadie, el 100%, todos los trámites hacerlo con una comisionista de bolsa que esté regulada. Por ejemplo, Corredores de Vivienda, Credicorp, me parecen firmas demasiado serias, transparentes, ya en una trayectoria de muchos años en el mercado. Nos puede servir para la conclusión también una persona como Juan Luis. ¿Cuándo a Juan Luis se le encendió esa mecha de las acciones? ¿Eso cuándo te empezó a gustar? ¿Y a los cuántos años? Desde muy pelado me empezaron a gustar el tema de las acciones. Incluso mi papá me acuerdo que me regaló una vez unas acciones de Bavaria y perdí plata y me puse a llorar. Pero ¿cómo va a perder una plata regalada, Juan? Imagínate. Y entonces perdí una plata y entonces él se quedó con ella. Yo no sé finalmente qué pasó con esas acciones. Y así después me fui metiendo como en el cuento de los mercados. Siempre me apasionaron. Fue desde muy pequeño, desde los 18 años. Yo empecé a trabajar en una comisionista de bolsa desde los 20. Aparte de que le tiene uno que gustar, ¿qué otra característica tiene uno que tener? Hombre, tener dedicación, porque el que le gusta... Disciplina y ser del que le guste el cuento... Y como decía Juan Fernando, paciencia. Le oí por allá al principio, en el primer segmento, que me llamó mucho la atención ese tema de hay que tener paciencia. Sí, claro. Porque de lo contrario, pues no vamos a llegar. ¿Cuál sería tu conclusión, Juan? Básicamente, ponerme un impuesto del 10 al 20% de todo el dinero que me ingrese. Si soy un asalariado, pues cada mes. Si estoy negociando y tengo on-off, meses buenos, meses malos, entonces un 15%. Pero no esperar que me sobre, no. De lo que entre de una vez, ese 15% se va para un ahorro en un fondo indexado. La constancia en el ahorro en un fondo de estos de renta variable es mucho mejor que dejar la plata en una cuenta de ahorro en un banco, pero 100 veces mejor. Entonces es constancia, mantenerse con la meta, no ceder bajo ningún punto de vista, tener la paciencia que el dinero haga su multiplicación.
Le podemos decir a los televidentes, debemos tener credibilidad tanto en los negocios que se hacen en bolsa como en los negocios que yo pueda hacer por fuera, en inversiones en otros países. Siempre brokers, o sea, los comisionistas vigilados, y cuando voy a abrir una cuenta debe ser una empresa tradicional, una empresa que tiene vigilancia de las entidades de control en el país. En los Estados Unidos, por ejemplo, es la SEC, la que vigila a todas las compañías que están haciendo emisión de valores o que están manejando dinero. Y hay muchas empresas de fondos en donde yo puedo hacer eso automáticamente. Incluso aquí en Colombia hay muchos fondos de pensiones en donde yo puedo decir, hágame el favor y me debita de mi cuenta, de mi banco A, B, C o D, 100.000, 200.000 pesos mensuales y me lo invierte en su fondo Russell 2000. Hay administradoras colombianas que te hacen ese trabajo ya. ¿Eso te ha gustado? El Russell, eso bueno, es un ejemplo, no. Pero es importante contárselo a la gente porque verdaderamente es lo que hoy puede estar dando una rentabilidad importante. No estoy diciendo, claro, en el largo plazo es muy importante ese tema, o sea, es un ahorro programado a largo plazo. Si vamos a realmente sembrar la cultura del ahorro, venga, vamos a hacer el fondo a los hijos de la universidad, 10% del ingreso. ¿Dónde se va? Fondos indexados. De pronto ese 10% lo parto en 3 fondos. Claro. Un fondo pymes, gringo, un fondo asiático por allá que está repartido entre Singapur, Japón, no sé, sudeste asiático, y de pronto un fondo temático, inteligencia artificial. Es que hoy es tan fácil, el supermercado financiero global es tan generoso y las comisiones de administración son tan bajas. Hoy en día, incluso, hay compañías que te cobran 0 de comisión para compra-venta de acciones. Ah, y una noticia nueva, que es Robinhood, por ejemplo, que no sé si la conocen, es una compañía que gamificó, es decir, volvió un juego la bolsa y bajó una app y eso enloqueció a la gente joven, mucha gente recibía el cheque. Ya las posibilidades de invertir son supremamente fáciles. Y Robinhood acaba de proponer, de hecho empieza en junio, si no estoy mal, negociación de acciones, oiga Juan Luis, 24 horas por primera vez en la bolsa. Por ahí. 24 horas con un inventario, son unas 30 compañías, no son, va a estar Amazon, Microsoft, Google, la vas a poder operar a las 8 de la noche en esa app. Ojo, lo acaba de hacer Robinhood, pero no se van a demorar los otros competidores en decir, nosotros también ofrecemos operar 24 horas. Entonces yo puedo tener 2 trabajos, yo puedo estar en mi oficina hasta las 6 de la tarde y después voy a buscar dónde están las oportunidades de inversión por la noche. Así es. Yo creo que nosotros, si estamos de acuerdo, vamos a tener que entregar un parte de optimismo a nuestro público, porque quienes somos de mi generación, que vimos ese cataclismo, esa hecatombe, que no la mencioné, se me olvidó ahora, que se llamaba Félix Correa, vimos nuestros familiares, tíos y cercanos con sus platas allí, viviendo de esas platas y de un momento a otro no tenían absolutamente nada. Y no éramos sino unos muchachos de inicio de bachillerato y demás. El mensaje, yo creo acá, Álvaro, importante es que a Juan Fernando lo escucho mucho hablar de patrones, él lee mucho los patrones. Y hay una ruptura que nos está contando Juan Luis en las acciones colombianas. Entonces la invitación a los televidentes es: aprovechemos lo que está pasando y entendiéndolo de unos profesionales. Y Juan, y que lo decíamos en otro programa de inversiones, que para ahorrar no necesita uno tener un montón de plata para ahorrar. Se puede ahorrar desde reducir gastos, desde comprar promociones o dejar de comprar promociones que no son. Se puede ahorrar desde ahí. Juan Fernando lo decía claramente, páseme 100.000 pesos de aquí y me los pone a producir allí. O sea, algo que no tengo que estar haciendo, es algo mecánico, algo que se puede manejar. Pero tenemos que creer en eso. Hay excepciones, como la que mencionamos y la que yo acabo de mencionar, como el tema de Interbolsa y demás. Pero yo creo que ahí hay una gran oportunidad para nosotros, para los emprendedores, para la búsqueda de recursos, obviamente, de las grandes empresas, Robert. Álvaro, y ser sobre todo inteligentes, como nos han enseñado los 2 invitados que tuvimos el día de hoy en Sala de Juntas, aprender a diversificar. O sea, en la diversificación está una oportunidad estratégica. No realmente meter o llevar todos los ahorros y toda la inversión a un solo activo, a un solo producto, sino
hacer esa lectura de las tendencias, de las oportunidades y diversificar. Yo creo que esa es una enseñanza muy interesante para el día de hoy hacia nuestros televidentes. ¿Algo más que se nos quede, Juan Luis? ¿Algo que Pues, quieras decirle a la gente? Hombre, yo les quería hacer el último comentario que era acerca de otra oportunidad que he venido mirando en el mercado un tiempo para acá. Todos estaban de moda pues comprando propiedad raíz en Colombia, se volteó después del tema Interbolsa, todo el mundo se volvió a refugiar en ladrillos. Hoy vemos metro cuadrado superior a 10, 11 millones de pesos en muchos apartamentos en el poblado. ¿Y en Oriente? Hombre, En Oriente. en Oriente, en todas Incomprable. partes. Los invito a que miren una estrategia, pues una oportunidad que he visualizado también que se llama el PEI, es el Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias. Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias hoy está listado como una acción en el mercado en la Bolsa de Valores de Colombia. Es una acción que te permite invertir en locales comerciales, oficinas y bodegas, centros logísticos en todo el país. Estamos hablando de 8.8 billones que suman los activos de ellos. Y si estamos mirando el valor al que lo han castigado, que llegó a estar al 18% de su valor, hoy está cerca, le pongo yo cerca del 25 al 30%, está a 32 mil pesos sobre 130 mil, sí, ponele cerca al 28% de su valor. Estamos hablando de que es como si estuvieras comprando metros cuadrados en locales comerciales, centros logísticos y oficinas cerca a 3.7 millones de pesos. Es comprar metro cuadrado. Lo tocamos en un programa anterior Es también. un regalo comprar por que metro yo cuadrado. pues no había Una visto. gran oportunidad. Se da de acuerdo a la liquidez que hay en el mercado. Esto no Claro. es normal. Miremoslo desde ahí, televidentes. Aquí hemos tenido un gran sobrevuelo sobre inversiones, alternativas diferentes para invertir. Un agradecimiento muy especial a Juan Luis Mejía, a Juan Fernando Villegas. Trasladar el conocimiento es una función del ser humano y eso es lo que ustedes han venido haciendo aquí, por eso se lo agradecemos. Le agradecemos a nuestros televidentes el seguimiento que están haciendo a este programa y nos vemos en 8 días con otro gran tema. Buenas noches. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias.